¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Les saludamos a ustedes de la ciudad de Santa Rosa, California, con muchísimo gusto lo hacemos. Un honor para nosotros que usted permita que entremos a sus hogares. Gracias por hacerlo. Les saludamos a usted a través del canal 26 de esta ciudad de Santa Rosa, canal 99 de Uverse también de esta ciudad de Santa Rosa. Y aprovechamos para saludar a nuestros amigos del Valle de Yakima, Washington, que nos ven a través de Hispana Visión, así como al canal 26 de Novato, y a todos ustedes que nos ven a través de nuestro canal de YouTube y usted qué opina, y a través de Facebook. Reciban un abrazo y nuestro agradecimiento por esa atención que nos prestan. Voy a saludar a mi compañero de transmisiones, el licenciado Ramón Arias. Ramón, bienvenido. Gracias, de verdad, como siempre, súper agradecido por esta oportunidad de compartir este tiempo. La buena noticia es que todo problema tiene solución, pero hay que saber reconocer dónde está esa solución conforme analizamos las perspectivas que tenemos a nuestra disposición para verificar los hechos. Son tiempos muy difíciles y necesitamos reeducarnos para analizar la situación de diferentes perspectivas y llegar a una conclusión sabia y tomar las decisiones correctas. Gracias por esta oportunidad. Nosotros compartimos. A ustedes les corresponde tener la última palabra en lo que aquí se va a escuchar, el tema que se va a tratar. Gracias, Ramón. Y bueno, Ramón, a través del tiempo, los que no acostumbramos a tomar un diccionario, escuchamos palabras y no, como no está dentro de nuestro vocabulario, pues no nos interesa, vamos, buscar qué quiere decir. Y a veces en programas de debate, a veces con alguna que platicas con una persona que tiene cierto nivel académico, escuchas que de pronto te dicen, tú estás viviendo en la utopía, eso es utópico, y dices, pues quién sabe qué quiera decir. ¿Qué quiere decir esa palabra, Ramón? Que muchos a veces vivimos dentro de ese entorno y no lo sabemos porque no sabemos qué quiere decir esa palabra, Ramón. Constantemente, tú lo mencionaste, se escuchan ciertas palabras que no es parte de nuestro vocabulario. Lo mencionaste, pero las palabras tienen su sentido, tienen sus orígenes. Es como los dichos. Los dichos tienen una razón del por qué son los dichos. Eh, Llegué a comprar unos volúmenes de libros para poder entender los modismos mexicanos, para poder comprender los dichos mexicanos, para saber la relación que había entre esos dichos, ¿no? Entonces es cuestión nada más de decir, bueno, ¿qué significa? Fíjate que las personas pueden totalmente desconocer la palabra de la utopía, pero los efectos de esa perspectiva de cómo se interpreta la vida y el mundo, fíjate que a todos nos afecta y eso es lo que debemos analizar de una manera objetiva. Entonces, vamos a hacer lo posible en este programa y sabiendo pues que se tiene tiempo limitado, aunque no lo creamos, son tiempos limitados. Por ejemplo, fíjate, en En Nuevo México vimos los enormes disturbios que hicieron de nuevo nuestros compatriotas, unidos por ahí, uno de la raza negra y uno que otro blanco, en Albuquerque, en Nuevo México, con la reunión que tuvo Trump. Sabemos que esto se viene dando y se dio la violencia de una manera muy impresionante. En este país de Estados Unidos hay una libertad de expresión que está garantizada por la Constitución, ya lo hemos mencionado, está en la primera enmienda. Ese derecho de la expresión no le da derecho a las personas de ser violentas y destruir propiedad, ya sea propiedad privada o pública, en el caso de las patrullas, ¿me entiendes? Entonces, y la gente, ¿por qué llega a esos extremos? Porque tiene una perspectiva de la vida, de cómo ellos consideran que debe ser la sociedad
y quiénes son los que se interponen para que ellos puedan lograr esos objetivos. Esa es una perspectiva de lo que es una utopía. Y luego viste, no sé si viste las noticias el día de hoy, allá en Anaheim, hubo una manifestación, pero muy pocos, y los pudieron verdaderamente contener. ¿Por qué? Porque la policía está comprendiendo que esto se va a agudizar conforme avanzamos hacia las elecciones de noviembre. Se va a poner más tensa la situación. Entonces, en Anaheim, allá en el sur de California, toman las medidas y es que comienzan a decir, sabes que una cosa es tu libertad de reunión y tu libertad para expresarte, pero no te da derecho, como dije, a la violencia. Entonces, cuando se tiene una perspectiva de la vida, de lo que el ser humano quiere, y cuando no se le otorga ese deseo que quiere vivir, de cómo considera que debe ser la sociedad, entonces entra pues en esos conflictos, y esto es algo que se da en todos los niveles. Por eso la utopía es una sociedad ficticia, es una sociedad falsa, que se considera perfecta por aquellos que lo proponen, pero la aplicación en la realidad de esas ideas no son realistas. En otras palabras, no sostienen el peso de su expresión, y esto es algo que uno debe conocer, lo que es la historia. Nosotros, los que nacimos y crecimos fuera de este país, estamos totalmente expuestos a esa perspectiva de una sociedad ficticia. ¿Quién nos vende más las ideas? ¿Quién nos promete, me entiendes, ese paraíso terrenal? ¿Quién nos va a resolver todos los problemas? Eso es algo con lo que se vive en la cultura de México a la Patagonia, pasando por el Caribe, ¿no? Entonces tú puedes ver que la sociedad en general vive en una situación muy crítica, y por eso digo que la utopía es una sociedad que tiene esta perspectiva que es ficticia, que es falsa. Esas ideas, aunque se apliquen, terminan siendo, ¿me entiendes?, por la falsedad de su contenido, llevando a la destrucción. En la utopía es un ideal de una comunidad política cuyos habitantes existen bajo condiciones aparentemente perfectas. Dije aparentemente perfectas. Entonces, Estados Unidos está bajo una de esas características de la política, que parecería, ¿me entiendes?, que estamos en una situación más o menos perfecta, porque es diferente a otros países, es diferente a Latinoamérica, es diferente a México en muchos aspectos, y tú, cuando ves que el tema básicamente es económico, como que si lo económico resolviera todos los problemas, y vemos que no es así. Entonces, el utopismo son palabras que se usan para expresar, ¿me entiendes?, la reforma de una visión que tiende a ser increíblemente idealista. O sea, no se puede lograr por todos los factores históricos que se dan. Y de ahí por qué tú ves que en México nunca se ha podido tener un desarrollo sostenido, nunca se ha podido tener un progreso, ¿me entiendes?, en el cual las personas puedan proyectarse de manera inteligente, sabiendo qué es lo que deben hacer, qué es lo que pueden esperar de la vida, cuáles son sus libertades, y todos estos aspectos que no se dan todavía en México, ni en Centroamérica, ni en Sudamérica, ni en el Caribe. Eso es por hablar únicamente de lo que a nosotros nos compete. Entonces, cuando tú lees la literatura utópica, no van a decir, ¿sabes qué?, esta es una utopía, sino sencillamente te están dando ideas de cómo una sociedad puede ser verdaderamente perfecta, ese paraíso social que el hombre busca por miles de años. Entonces la literatura proviene, ¿me entiendes?, de esa fusión de varios ejemplos que se encuentran en la literatura clásica, la mitología, la religión y la filosofía. Es lo que el hombre quiere lograr a base de las ideas que propone. Cuando esto sucede, tú puedes ver los colapsos continuos. Entonces, las influencias más importantes que se da dentro de lo que es lo utópico son lo que vivieron los griegos, que hablaban de los mitos, ¿me entiendes? Aquellos viajes lejanos,
en los cuales se encontraban con dioses y los dioses casándose con mujeres y así sucesivamente, porque el hombre siempre ha tenido un deseo de conocer cómo es que se puede vivir de manera perfecta. ¿Por qué? Porque las acciones humanas son no muy sanas, como todos lo sabemos. Me pongo a pensar, ¿me entiendes?, en el matrimonio de aquellas personas que no entienden la fórmula del diseño del hombre, la mujer, el propósito, matrimonio, familia, pues entran, ¿me entiendes?, con ese espejismo de decir, ¿sabes qué? Vamos a ser muy felices, pero basados en qué, cuáles son las ideas, cuáles son los antecedentes, cuál es la parte histórica, y es donde tú encuentras que las dos personas que se juraron, ¿me entiendes?, amarse por toda la vida y que iban a ser felices para siempre, resulta que los conflictos dan inmediatamente. ¿Por qué? Porque la perspectiva de cómo debe ser el matrimonio, cómo debe ser la familia, no está fundamentada en unas ideas sólidas. Y esto es algo que todas las personas viven. Entonces, lo mismo sucede en el aspecto, ¿me entiendes?, del desarrollo económico, el desarrollo social, el desarrollo de una nación. Si no se tiene una perspectiva correcta, entonces se cae en esas ilusiones. Por eso te decía de lo que le había sucedido a la perspectiva de los griegos. Querían llegar a esa perfección, algo que el hombre lucha hasta el día de hoy, ¿no? Y vemos lo que el estado perfecto que está buscando a través de las investigaciones filosóficas, la naturaleza de ese estado mental y social perfecto, de los cuales pues son influyentes. Entonces tú puedes ver que todo esto se viene dando y el hombre viene imitando. Por eso te hemos dicho muchas veces en este programa que las ideas constantemente se están reciclando, y ese reciclaje quiere decir que se va a repetir lo mismo. O sea, son ideas viejas que se actualizan con un lenguaje, ¿me entiendes?, que se puede digerir más en una actualización de una sociedad, y ahí le van, ¿me entiendes?, masticando la misma situación social, Luis, y esto lo podemos abordar un poquito más. Tú dime si nos vamos a corte. Así vamos a aprovechar a irnos a corte pero antes vamos a invitarle a usted para que si desea tener comunicación con el licenciado Ramón Arias, pues lo puede hacer. Ahí aparece su sitio de internet, abajo donde aparece su nombre, y usted puede tener comunicación con él, leer sus editoriales. También puede usted escuchar sus programas de radio y tener comunicación directa con el licenciado Arias. También lo puede hacer a través de nuestras diferentes plataformas que tenemos, ya sea a través de Facebook, a través de nuestro correo electrónico, que ahí aparece también nuestra línea de teléfono igualmente. Y pues cualquier opinión que usted tenga es bienvenida. Recuerde que las editoriales también del licenciado Arias las puede usted leer a través del superior.com o cada quincena a través de esa publicación que sale mensualmente. También ahí usted lo puede leer. Entonces, invitamos para que esté en contacto con nosotros y de esta forma retroalimentar este programa que está hecho para ustedes. Vamos a ir al mensaje, Ramón, y regresamos con, perdón, regresamos con el programa nuevamente. Vamos a una pausa y regresamos.
carrera del año. Y me había propuesto ganarla a cualquier precio. Pero ese día comprendí que hay cosas que son más importantes que ganar. Incluyamos a otros. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. He perdido muchísimo dinero en mi vida. He perdido 3 negocios. En cada error aprendí algo nuevo. Llevo 60 años de negocios. Tenía 44 zapaterías en la Ciudad de México. Era tiempo de retirarme y dejarle esto a mis hijos. Quiero dar de regreso lo que la vida me dio. Soy un voluntario en SCORE. He tenido en los 10 años más de 600 clientes, gente que trae un ideal y un sueño. Alfredo, con su negocio de construcción exitosa. Rodnia y Rosario, su mamá, hacen los mejores tacos de barbacoa. Y le estoy ayudando a Angélica y a Luis a comenzar un negocio de restaurante y supermercado de comida sana mexicana. Es lo que yo necesitaba. Y me veo a mí mismo entre ellos. Y ellos no tienen que cometer los mismos errores que yo hice. Mi pasión es ayudar a la gente. Lo hago porque me encanta hacerlo. No hay dinero en el mundo que pague esto. Comparte tus éxitos siendo un voluntario en SCORE. ¿Qué? ¡Bestia! ¡Bestia! ¡Cuidado con lo que haces! ¿Dónde aprendiste, madre? Papi. No, no, no. Paciencia, pásala. Hable con todos, da tu amor, sin tanto amor. Cocina a la temperatura adecuada usando un termómetro para alimentos. Este año, 3.000 personas en Estados Unidos morirán por comer alimentos contaminados. Visita foodsafety.gov/español. Muy bien, vamos a continuar con el programa. Gracias a usted que nos está viendo en estos momentos en vivo. Un saludo también para las personas que están viendo la repetición de este programa. Muchas gracias. El saludo, como siempre, es cordial para todos ustedes. Estamos hablando hoy de la utopía. Y entonces a mí me decían, llegaron a decirme, eso es utópico, lo que tú piensas o como tú piensas, o esa idea que tienes. Y yo decía, bueno, no le gustó la idea que yo tenía, pero por eso le estamos pidiendo al licenciado Ramón Arias que nos explique para entender más y darnos cuenta si es que vivimos de alguna manera en una utopía en nuestro diario vivir. Ramón, adelante. Sí, fíjate que lo que tú has dicho es la verdad, ¿no? Lo ponen en una perspectiva totalmente de decir, ¿sabes qué? Es inalcanzable. Y las personas que dicen eso, en su gran mayoría, viven exactamente lo que dicen, ¿me entiendes? Que otros no pueden alcanzar, creyendo que lo de ellos es alcanzable. El hombre, decía, busca una sociedad perfecta. Déjame darte un ejemplo. Aquellos que somos de Latinoamérica, si nuestros países tuviesen la perspectiva que hizo a Estados Unidos, una nación diferente, con las proyecciones que tuvo esta nación de sus orígenes, con todas las fallas que ha tenido, pero llevarla a ese equilibrio de ese desarrollo económico. ¿Crees tú que las personas buscarían moverse a este país nada más por moverse? Te garantizo que no. ¿Sabes por qué? Porque el ser humano busca, donde quiera que se encuentra, poderse desarrollar de manera efectiva, poder tener la facilidad de obtener lo que es la inversión de su tiempo en relación al trabajo para la remuneración correcta y las oportunidades de poder avanzar, como esta nación lo hizo. Fíjate que Estados Unidos se dice que es excepcional y esto hace que los izquierdistas odien la palabra excepcional. Pero lo que quiero decir enseguida es lo siguiente. Todo ser humano está diseñado de manera excepcional. Y esto lo he visto en varias naciones que he viajado en los diferentes continentes. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que este país vino a ser
tan diferente como de México, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. No es que, ya le hemos dicho muchas veces en este programa, que no es porque sean anglosajones. No tiene nada que ver con el color de la piel, color de los ojos, color del cabello. Tiene todo que ver con la perspectiva de cómo interpretan la vida. Y eso es importante. ¿Todo ha sido perfecto en este país? No. No, pero tienen el fundamento que necesita México. Entonces, en México y en Centroamérica y en Latinoamérica en general, tú encuentras personas que tienen cualidades muy específicas, muy especiales. Entonces, repito, si los países del mundo, África y todos aquellos que quieren venir a esta nación, si aprendieran lo que es la virtud, lo que es el carácter, lo que es la moral, la honestidad, la integridad, lo que son los principios que le dan la formación al individuo para desarrollarse de manera adecuada, no quisieran abandonar sus países de origen. Y esto lo comprobé llevando este conocimiento que estoy mencionando a varias naciones, a todos los niveles, diálogos en las universidades, a los mismos presos, ¿me entiendes?, en las prisiones, diferentes lugares, en todos los niveles de la sociedad que me ha permitido la vida llevar esta perspectiva similar a lo que estamos hablando, es poder entender que sí se puede tener una sociedad donde el ser humano se desarrolle de manera inteligente. Por ejemplo, comparemos que mientras que las sociedades son socialistas, esto demuestra que las utopías son por su propia naturaleza algo intangible y arbitrarias. Prometen mucho, pero lo prometen a base de falsedades, no son realistas. Parecería que te van a dar mucho, pero no es la verdad. Y como decía, son arbitrarias. Y ya que diferentes personas tienen diferentes ideas sobre lo que constituye una buena sociedad. Es como decir, ¿qué hace que un matrimonio sea un buen matrimonio? ¿Qué hace que una familia sea una buena familia? ¿Qué hace, me entiendes, que un vecindario sea un buen vecindario? ¿Qué hace que una escuela sea una buena escuela? Regresamos pues a la forma de las ideas, de cómo se deben sustentar las cosas. Entonces, cuando las ideas son diferentes entre las mismas personas, hay los choques. Y esos choques no permiten un desarrollo inteligente. Una utopía vista desde un punto de vista diferente se puede convertir en lo que se llama una distopía, que es decir, es la descripción de una sociedad que presume de ser ideal, pero que termina siendo una pesadilla. Entonces la distopía es lo opuesto, ¿me entiendes?, a aquello que se quiere como sociedad perfecta. Voy a decir algunos nombres que han afectado terriblemente al siglo XX y al siglo XXI, y de ahí se ha desprendido una situación muy caótica, y esto para que lo podamos entender. Nada más voy a mencionar los nombres y si el tiempo nos alcanza, lo elaboro un poquito más adelante. Karl Marx, Vladimir Lenin, Joseph Stalin o José Stalin, Adolfo Hitler, Benito Mussolini, Mao Zedong, Pol Pot, Margaret Sanger y Saúl Alinsky. Aunque tú no reconozcas ninguno de esos nombres o algunos nada más de ellos, eso no quiere decir que las ideas de estos hombres y de esta mujer no estén causando terribles estragos en la humanidad. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver más adelante, tenían sus ideas de las cuales estoy mencionando, de querer tener una sociedad desde la perspectiva de que ellos interpretaban la vida y lo que debe ser una sociedad perfecta. La utopía es un paraíso hecho por el hombre. Desea hacer esa utopía perfecta, ya que está diseñándola de manera cuidadosa para que así sea. La diseña con sus ideas, toma las ideas antiguas, filosofías, religiones, como mencioné hace un momento, y muchos mitos, y los pone, ¿me entiendes?, los elabora y dice, esta es la forma en que nos vamos a conducir. Y se requiere, ¿me entiendes?, de una intervención humana
de manera constante para evitar que disminuya o caiga. Entonces, cuando alguien quiere obsesionarse con establecer un punto de vista social, hace que salga totalmente de una perspectiva. Tomemos de nuevo Venezuela, Luis, y pues está en las noticias, ¿no? Pero fíjate, ahorita la mayoría, ¿me entiendes?, en el Congreso de Venezuela es de la oposición a lo que es Nicolás Maduro, el gobierno de Nicolás Maduro. Y la gente está pidiendo que se le haga un juicio político a Nicolás Maduro por toda la situación terrible que vive la sociedad venezolana. Aquellos que apoyaban, ¿entiendes?, la visión de Hugo Chávez, y que antes de que muriera ya la gente comenzaba a volteársele a Hugo Chávez, con Maduro la gente se ha volteado en gran manera y quieren que se le haga un juicio político de la misma manera que se le hizo a la presidenta de Brasil. Y Maduro dice no, y quiere imponer de manera no constitucional desde la perspectiva venezolana. ¿Por qué? Porque tiene al ejército de su lado hasta ahorita. Entonces está obsesionado a quererse quedar en el poder, cueste lo que cueste, mientras hay un sufrimiento generalizado en la sociedad. Por eso decía que las ideas de los personajes que mencioné hace un momento, aunque no los conozcamos, no sepamos nada de ellos, pero estamos viviendo los efectos en el mundo de las ideas, de esa visión utópica. Esto lo traigo pues para que entendamos cómo cuando hay una perspectiva utópica, no quieren que se disminuya o se caiga lo que han construido, que es falso totalmente el fundamento. En pocas palabras, el humano no puede perfeccionarse por sí mismo. Y eso es lo que son las ideas del hombre, que no quieren comprender que hay una alternativa. Y aquí es donde entra entender cómo interpretamos la vida y el mundo. Entonces tú tienes muchas perspectivas. Y el cristianismo bíblico tiene una interpretación de la vida y el mundo totalmente diferente. Y cuando digo cristianismo bíblico, por favor entendamos lo siguiente. No me refiero a la religión cristiana como comúnmente se conoce. Cuando yo hablo del cristianismo bíblico, me refiero a lo que está integrado en los documentos de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Toda esa planificación que está allí para el desarrollo del ser humano, la interpretación de la vida, la interpretación del mundo, poder interpretar de manera correcta la ciencia, la implementación de la ciencia en la tecnología, cómo se interpretan todos los aspectos de lo que es la situación de las profesiones, o sea, lo que somos los individuos, lo que hacemos, cómo se desarrolla esa perspectiva bíblica dentro de lo que es la economía, cómo se desarrolla en la educación. Entonces, esa dimensión es algo que se tiene que conocer, y hasta que no se conoce, no tenemos esos cambios, esa situación que se necesita. Entonces, la perspectiva de la perfección humana solo se encuentra en la interpretación correcta de la Biblia, que revela a Dios como la única fuente de la perfección. Todo lo que el hombre hace sin la ética y moral bíblica está condenado al fracaso, y solo la fe y su aplicación práctica puede salvar al hombre de sí mismo, su hogar, su comunidad y a su nación. Entonces, esto es algo que debemos comprender, Luis. No sé si quieres hacer alguna pregunta, inyectarle algo, o le sigo. No, síguele, Ramón, adelante. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Mira, la llegada de la revolución industrial fue un proceso que comenzó en Gran Bretaña en el siglo XVIII. En 1760, para ser más específicos, comienza la revolución industrial, que vino a maquinar, vino la industria de las máquinas, que comenzó a desarrollarse. Y desde ahí se extendió a otras partes del mundo. ¿Por qué? Porque fue una industria. Entonces, el hombre comenzó a descubrir que tenía una capacidad para diseñar ciertos aspectos que agilizaba la producción. Y así es como se fue llevando a cabo, ¿me entiendes?, el diseño de transformar la industria. Y después de la revolución industrial,
se tuvo una fe en el futuro, basado ese futuro en lo que la industria, la revolución industrial, el mecanismo, lo que el hombre estaba descubriendo para tener una forma más de mayor productividad, de mejores condiciones en muchos aspectos. Y ya el hombre comenzaba a decir, ¿sabes qué? Vamos a tener un futuro brillante y va a haber una enorme paz y abundancia, porque es lo que el progreso científico viene a traernos. Y vino a desaparecer aquella literatura que se leía mucho, por muchos siglos, de la utopía. Entonces el hombre dijo, ¿sabes qué? Ya no es algo utópico, es una realidad. ¿Por qué? Porque la revolución industrial, con toda la mecanización que hubo, dice, ¿sabes qué? Ahora está una realidad, vamos a tener buenas condiciones, vamos a mejorar todo. Y vino, ¿me entiendes? El desarrollo científico vino a reemplazar muchas cosas, inclusive los proyectos políticos reales y teorías, como utopía. Parecía que finalmente se iba a alcanzar ese paraíso que el hombre ha querido. Pero ¿qué sucedió en el inter de ese descubrimiento? En este periodo, que la literatura de la situación que dice, ¿sabes qué? Se va a desplazar el aspecto utópico, algo intangible, se va a traer, ¿me entiendes?, una situación mucho más real. Y aquellos que estaban convencidos que la forma de la industrialización, la ciencia, iba realmente a ser, como dije, una realidad, esa vida utópica, finalmente se dieron cuenta que terminaría siendo una pesadilla, llevando a la humanidad a una autodestrucción. Entonces, el proyecto utópico que mayoritariamente ha influenciado a esta literatura distópica vino a ser el marxismo. Y el marxismo nace a mediados del siglo, bueno, en 1848, en Europa, con Karl Marx. Entonces Karl Marx dijo, ¿sabes qué? Vamos a desplazar a Dios, vamos a desplazar a todo lo que es la religión cristiana de mayor influencia en Europa. Dice, lo vamos a desplazar totalmente porque no es real, Dios no es real, el hombre es la realidad. El futuro de la humanidad, recuerda que en 1760 estalla la revolución industrial. Entonces el hombre comienza a sentirse más y más quien controla el destino de su futuro y comienza a hacer caso omiso a lo que tanto había dado significado a la vida, como es la reforma bíblica de 1517. Comienza a ser desplazado. Entonces entra el marxismo diciendo, no existe Dios. En ese periodo llega Darwin con su teoría de la evolución y el marxismo tiene una combinación explosiva. Y el marxismo vino con sus extremos y su comprobada degeneración hacia el comunismo soviético. Y esto vino a convencer a muchos intelectuales que debería tomarse medidas para evitar la aparición de regímenes que fueran totalitarios disfrazados como una situación utópica. Y esto hace, ¿me entiendes?, que comience la lucha. Entonces la ex Unión Soviética dice, tenemos el paraíso social, el hombre puede perfeccionarse, no necesitamos a ese Dios de la Biblia y no necesitamos tampoco la Biblia. Los personajes que mencioné fueron Karl Marx, ya lo mencioné hace un momento. Vladimir Lenin se lanza en la Rusia con la revolución bolchevique y desplaza, ¿me entiendes?, a lo que era el cristianismo ortodoxo oriental y surge ese marxismo-leninismo que viene a cundir en lo que es la Unión Soviética. Quien le sigue en el poder fue Stalin. Continúa desarrollando su visión, masacrando de una manera impresionante a aquellos que se le oponían. Y luego tú tienes por otro lado a otra perspectiva utópica con Adolfo Hitler y Benito Mussolini. Mussolini no eran comunistas, pero eran fascistas.
Ellos tenían su propia perspectiva, ¿me entiendes?, de un paraíso humano. Adolfo Hitler le prometió a los alemanes que iban a tener un reinado de 1000 años, donde la raza aria dominaría el mundo. Y eso es lo que nos dio la Segunda Guerra Mundial. Las ideas. Si tú ves, el comunismo y el fascismo tienen los mismos ingredientes de querer producir una sociedad que es utópica, que no es real. Ya la historia nos dice que la Segunda Guerra la pierde Alemania, la pierde Mussolini Italia, la pierde Japón, pierden aquellos, ¿me entiendes?, que querían consolidar algo grandioso para ellos. Bueno, Japón quería dominar todo lo que es Asia, lo que es China, lo que es Corea, lo que es Corea antes de que fuera Corea del Norte y del Sur. Entonces tú ves, se reparte el hombre, y sin saber que una vez que se consolidan las cosas, entonces van unos contra otros. Y eso es lo que uno tiene que comprender, ¿me entiendes?, que es de estos personajes. Y luego tú tienes a Mao Zedong, que vino a hacer una purga en China, siguiendo los principios del marxismo-leninismo, pero le da su propia, ¿me entiendes?, su propio giro, desarrollando las mismas ideas, pero con su perspectiva. Y lo he dicho, se calcula que cerca de 100 millones de chinos fueron totalmente masacrados, sea por hambruna o sencillamente porque se resistían a ese cambio de lo que era marxismo de Mao Zedong. Y viene pues esta situación, y luego tú tienes a Pol Pot de Camboya, que lleva también esa idea, ¿me entiendes?, esa grandeza. Margaret Sanger, es la mujer, Luis, que fundó la planificación familiar, lo que es Planned Parenthood. Y ahorita voy a hablar un poquito más al respecto de ella. Y luego Saul Alinsky, que ya viene a nuestros tiempos, que también viene absorbiendo mucho del marxismo, mucho de la idea, ¿me entiendes?, de cómo se puede hacer una sociedad perfecta sin la idea, ¿me entiendes?, de que Dios es el que gobierna de manera soberana. Las ideas de ellos era buscar esa sociedad perfecta, que encuentra sus principios y aplicaciones, ya que el fin es el mismo. Entonces, cuando tú ves esta mezcla de hombres que trajeron y siguen causando problemas, aunque ya todos han muerto, tú ves cómo desde su tumba están controlando, no digo literal, sino las ideas que todavía están en nuestros medios. Entonces, el sistema de valores que promueven estas personas están afirmando que cualquier acción, sin importar qué tan cruel sea, se justifica si avanza los resultados deseados para una nueva sociedad que ellos dicen que sea perfecta. En otras palabras, el fin justifica los medios. Para el humanismo utópico, significa que la masacre masiva de su sociedad siempre justifica el fin. Una purga justifica el fin. Entonces, toda religión no bíblica también tiene su perspectiva utópica y llegan a ser tan crueles como los ateístas. Y tenemos el ejemplo de los islámicos, que les llaman radicales, pero es que ellos creen en lo que es el fundamento de su religión. Las ideas también de una nueva sociedad implementadas por Karl Marx, Vladimir Lenin, Stalin, Hitler, Benito Mussolini, Mao Zedong, Pol Pot y otros seguidores, fíjate que no se compara, Luis, con las masacres de Margaret Sanger, insisto, que es la fundadora de planificación familiar, de Planned Parenthood, que está aquí. Y aquí los hispanos deben prestar mucha atención, porque los negros han sufrido las consecuencias de lo que esta mujer implementó. Voy a citar algunas cosas que ella dijo. Mira, por ejemplo, cito lo que ella dijo. Dice, lo más misericordioso, que una familia numerosa puede hacer a uno de sus miembros más pequeños es matarlo. Termino de citar. Es la fundadora de Planned Parenthood, de planificación familiar. Dice que es lo más humano, lo más misericordioso. También dijo lo siguiente, y cito, antes que los eugenistas y otros que están trabajando por el mejoramiento racial puedan tener éxito, se debe limpiar el camino para el control de la natalidad. Al igual que los defensores del control de la natalidad, los eugenistas, por ejemplo, están tratando de ayudar a la raza para la eliminación de los no aptos.
Ambos están buscando un único fin, aunque con diferentes métodos. Termino de citar. ¿Te fijas? Las ideas utópicas de esta mujer decía, tenemos que eliminar a los no aptos. ¿Quién determina quién es un ser humano apto o quién no lo es? Ella lo definía por la raza negra. Ella quería que en Estados Unidos se eliminara toda la raza negra y toda la gente que desde la perspectiva de ella no calificaba intelectualmente, que esto incluía a los hispanos. ¿Te fijas? Dice, no son aptos. Entonces la idea de ella sigue. ¿Y qué es lo que está promoviéndose? Lo mismo, ¿me entiendes? Esto ha aumentado y ya está cundiendo más en el mundo hispano en la actualidad. En el libro de Margaret Sanger, que traducido al español sería El pivote de la civilización, también pidió la eliminación de las malas hierbas humanas para la segregación de los tarados, decía ella, los desacoplados o inadaptados, y para la esterilización de razas genéticamente inferiores. ¿De dónde crees tú que Hitler sacó que los arios eran superiores? ¿Te fijas cómo está entrelazado todo? ¿Por qué? Porque son las ideas utópicas. Esterilizar a las personas que son genéticamente inferiores. Entonces, si tú no calificabas para ser superior, y esto incluía a todos los hispanos en este país, a todos los negros de este país y de cualquier otra raza, los indígenas nativos de la región, ella decía, tenemos que eliminarlos, son malas hierbas humanas. Y estamos viendo, ¿me entiendes?, las consecuencias. Rápidamente, antes de irnos al corte, déjame decirte que los bebés masacrados en Estados Unidos de 1973 son cerca de 60 millones. En lo que va del año van 430,000 y siguen contando. Hablamos de 1973 de los registrados. Los bebés masacrados desde 1980 en el mundo son 1.416 millones. En lo que va del año van 16 millones de ellos que han masacrado y siguen contando. Cuando dije hace un momento que las ideas de esta mujer han destruido más vidas que los otros que mencioné, de Adolfo Hitler, de Mao Zedong, de Marx, de Stalin, todos juntos, no se compara con lo que las ideas de esta mujer, ¿me entiendes?, ha traído a la humanidad y lo sigue llevando a cabo. Entonces tú tienes países, ¿me entiendes?, que abrazan estas ideas y dicen queremos una sociedad perfecta. Luis, ¿nos vamos al corte? Tenemos todavía un minutito. Yo aprovecho para nuevamente hacer la invitación a nuestros amigos que nos ven en estos momentos para que se comuniquen con nosotros por cualquiera de las vías que aparecen ahí en su pantalla. Si, como les decía hace un rato, ustedes quieren tener comunicación con el licenciado Arias, lo pueden hacer. Ahí está su página de internet, aparece abajo su nombre. Es de la forma en que usted puede tener comunicación con él. Ahí puede usted escuchar sus programas de radio, puede leer sus editoriales y también a través del superior.com, ahí están las editoriales del licenciado Arias. Está también en nuestra sección de ¿Y usted qué opina? Y pues le invitamos a que lea este número en el cual ya lo hablamos en este programa y hablamos en el artículo que hoy titulé en esta quincena, que se llama Tu libertad y la mía, en el cual hablamos de varios temas también, de cómo alguien queremos que vivan la vida como nosotros vivimos la nuestra o como la consideramos perfecta. Bien, vamos a la pausa y regresamos enseguida en 3 minutitos. Les habla Edward James Olmos para la campaña Thank You Ocean. El océano nos da tantas cosas. Un bonito día en la playa, comida para nuestra mesa, medicinas para nuestro cuerpo, hasta el aire que respiramos. Pero el océano está enfrentando serios problemas por el cambio climático, la contaminación del agua y la basura que luego termina en el mar. Estoy hablando de cosas como latas de soda, colillas de cigarro, bolsas plásticas. No hay ninguna excusa para ensuciar el océano. Y hay una cosa muy fácil que podemos hacer. Si todos hacemos estos pequeños cambios, el océano notará una gran diferencia.
Para conocer más sobre lo que puedes hacer para cuidar el océano, visítenos en thankyouocean.org. El océano cuida de nosotros. Debemos hacer lo mismo. Soy Jennifer López y este es un sonido que ninguna madre quisiera escuchar. Es la pertussis, tosferina, y si es penoso escucharlo por 60 segundos, imagine oírlo una y otra vez, por 1 hora o 2. Imagine que no para durante el día y con poco descanso durante la noche, por semanas, incluso meses. Imagine que este sonido viene de su bebé. Más a menudo los padres son los transmisores de la pertussis, y esto es potencialmente fatal para los bebés. Incluso aunque estén vacunados, los bebés no están protegidos hasta después de la 3ª o 4ª dosis. Por eso haga lo que yo hice, protéjase, para proteger a su bebé. Pregunte a su médico sobre la vacuna contra la pertussis para adultos, porque ¿qué haría si contagiara a su bebé? ¿Haría usted algo tan arriesgado? Probablemente no lo haría, pero usted podría estar corriendo un riesgo que es igual de mortal. Si usted tiene más de 45 años de edad o tiene sobrepeso, aprenda sobre su riesgo de padecer diabetes tipo 2. Llame al 1-800-DIABETES o visite portufamilia.org/examen para el examen de riesgo. Detenga la diabetes antes de que lo detenga usted. Hola, soy Salma Hayek. El amor es confianza. El amor es dignidad, el amor es respeto. El amor también es intervenir cuando alguien que usted conoce está siendo abusada. Por 15 años, la Línea Nacional sobre la Violencia Doméstica ha estado tomando llamadas y salvando vidas de víctimas. Llame al 1-800-799-7233 para recibir ayuda personal y confidencial en su idioma. Usted no está sola. Cualquiera puede ser víctima de tráfico humano. Human trafficking is slavery. And it happens all over America. Any child, any woman, any man could potentially become a victim of human trafficking. I am a victim of labor trafficking. I was victim of child sex trafficking, but now I own my body. Human trafficking is any kind of forced labor. It can happen to anybody. I am a mother. I am an author. I am a son. I'm an advocate. I am an educator. I'm a sister. I am a brother. I'm so much more than what happened to me. I am strong. I am brave. I am outspoken. I am compassionate. I am a survivor. I'm a survivor. I am a survivor. I am a survivor. I am a survivor. I am a survivor of human trafficking. El tráfico humano tiene muchas caras. Para mayor información visite obc.gov/trafficking. Muy bien, vamos a continuar con el programa. Estamos hablando del tema de la utopía y espero yo que les esté gustando este programa. Obviamente, si nos está viendo desde un principio es que le está gustando, cosa que le agradecemos. Vamos a enviar un saludo yo escuchaba mucho barullo por acá, nos están viendo ahí en el lobby de estas instalaciones. Muchísimas gracias, ya vinieron por acá a saludarnos. Y gracias, un saludo para todos ustedes que están de visita por acá en este canal. Aprovecho para invitarle a usted que me está viendo, si tiene deseos de aprender lo que es la televisión, en estas instalaciones se le da entrenamiento de edición, de producción, de iluminación. Todo lo que se ve en una película o en un programa de televisión, aquí lo enseñan. No únicamente a conducir esto, pues algunos nos creemos conductores, pero esto no hay quien lo enseñe. Humildemente, algunos ponemos nos aventamos, ¿no? Porque pues, nos gustó y ya tenemos años en esto, pero aquí hay entrenamiento para que usted sepa manejar cualquier cámara, sepa iluminar cualquier programa o producir una película. Aquí se le da ese entrenamiento, así de que venga, pase a visitar, nosotros le vamos a echar la mano en lo que podamos. Ramón, adelante. Sí, mencionaba las cifras terribles, ¿me entiendes? De la mortandad, de las masacres de los bebés, que se le llama aborto, porque es la elección que se le da a la mujer o a la pareja. Muchos países
están muriendo porque no hay nuevos nacimientos. Y está pronosticado que varios países de Europa van a desaparecer, la raza europea de varios países. ¿Por qué? Porque no se están reproduciendo. Cantidad de abortos, la gente no está teniendo hijos, no se quieren casar, no se quieren comprometer. Y esto es algo alarmante. China tenía esa política de masacrar a las criaturas por el famoso aborto, diría yo, el fatal concepto de eliminar vidas. Y el gobierno chino se dio cuenta que si seguía ese ritmo de nada más un niño o una niña por familia, no iban a poder sobrevivir en el futuro. Y estamos hablando de la población más grande del mundo. Por eso requiere de un estudio por separado. Déjame hablarte de manera muy breve de la última persona que mencioné, de los varios. Saúl Alinsky. Saúl David Alinsky, de descendencia judía, nace en 1909 y fallece en 1972. Fue un organizador liberal de la comunidad en Chicago. Desarrolló un método de organización local que fue ampliamente reproducido por los demócratas y fue una enorme influencia en la vida de Hillary Clinton, que inclusive ella hizo su tesis en relación a Saúl Alinsky. Y también influenciaron los escritos de Alinsky a Barack Obama, que él vino a hacer exactamente el trabajo que Alinsky hacía en Chicago, de un organizador comunitario. A Alinsky se le atribuye haber acuñado el término, ¿me entiendes?, de organizador de la comunidad. Y su logro más conocido fue el libro que él escribió en inglés, que lo interpretamos como Reglas para Radicales. Es un libro muy pequeño. Él quería la reforma dentro del sistema al presionar a funcionarios del gobierno para tener en cuenta las necesidades y deseos de los residentes de las barriadas. A él se le apodó el Rojo por su radicalismo izquierdista, marxista. Y tengo el librito que él escribió sobre las reglas para radicales, y su libro lo dedica a Lucifer, y dice el primer radical que logró pues, su objetivo. Está en la dedicación. Entonces, todas las ideas que estos hombres y mujeres desarrollan desde algo totalmente opuesto a la ética y la moral bíblica, es un colectivismo motivado, ya sea por el fascismo, comunismo o religión. No tienen fe de que el individuo y sus habilidades pueden proveer para sus propias necesidades y y poder generar intercambio comercial para beneficios de otros. Entonces el Estado dice, la gente es, déjame decírtelo tal y como lo dicen ellos, la gente es muy estúpida, es muy tonta. Necesitamos darles y ellos dependen del poder del Estado. Quienes buscan crear el poder centralizado lo hacen al proclamar un programa utópico que perfeccionaría a la sociedad y a la humanidad, pero eliminando la competencia. Dice, vamos a eliminar la competencia, la avaricia, la pobreza y la guerra. Imposible de hacerlo con sus sistemas, como ya lo mencioné, ahí está la historia. La utopía política produce tiranos que para lograr sus objetivos tienen que callar o silenciar a los opositores y aterrorizando a la población, llevándola a una sumisión. El ateísmo, que es un fundamento de la política utópica, cuando se rechaza que el ser humano es creado a imagen de Dios, se justifica el uso de la esclavitud y ejecuciones masivas en el nombre de la creación de un estado utópico para las masas. Por eso la utopía de los siglos del siglo XX y XXI tienen un odio muy particular contra Jesucristo y sus enseñanzas que revelan el plan de Dios para liberar al ser humano en lugar de esclavizarlos. Por eso la realidad es muy cruel y ahí está a la vista de todos. La cultura política del utopismo y sus tiranos han ocasionado sufrimiento indescriptible al mundo con sus ideas de moralidad, medio ambiente y la condición humana. La solución
es lo que vengo proclamando por más de 40 años. Es el cristianismo bíblico. Comprender y adquirir ese conocimiento de la teoría de la creación y el creador. Porque ahí encontramos el origen de la vida, cómo es que surge la humanidad, cómo surge la vida animal, la vida de la naturaleza, la vida de este planeta, y cuál es el propósito para esta pelotita que está, ¿me entiendes?, flotando en el espacio. La humanidad, pues, genera los problemas sociales por sus ideas y creencias que las pone en práctica. Todo se desarrolla en el ser interno del hombre. Por eso Jesucristo viene a traer restauración al ser humano en su interior. Una experiencia personal para tener una mente nueva, una calidad totalmente de vida y de una perspectiva muy diferente. Jesucristo es el modelo de perfección humana. Nada místico, nada mítico, utópico. La realidad, pues, es alcanzable y comprobada históricamente por aquellos que han experimentado esta realidad. Y tú ves las virtudes que revela las Escrituras, que hablan de lo que es Dios, lo bueno, lo verdadero y lo bello. Estas son cosas de importancia eterna. Por eso el legado cultural que tenemos en el internet y los programas que te invito a que los escuches es precisamente para que conozcamos realmente qué es ese Dios, quién es ese Dios de la Biblia y lo que debemos hacer. Conócelo. Ramón, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Gracias, amigos nuestros, esperando que este programa les haya gustado. Si les gustó, recomiéndenos. Estamos en YouTube, estamos también a través de Facebook y acá usted nos puede ver en vivo en Santa Rosa, California, a través del canal 26 y el canal 99 de YouVerse. Ahí estamos produciendo este programa para informarle a usted de otros temas que tal vez en otros medios no los ven. Yo soy Luis Hernández, hasta la próxima, que la pase usted de lo mejor.